Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte, conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté disponible para dar fruto al 100%. Se va a regar una semilla de vida. Queremos ser buena tierra, Señor, para oír atentamente, creer lo que oímos y poner en práctica, porque solo así nuestra vida será transformada. Tú amas a tu iglesia y a cada uno de ellos, Señor. Por eso estarás hablando a lo más profundo de su ser, trayendo una transformación genuina. En el nombre de Jesús lo creo. Que los ojos sean abiertos esta mañana, los oídos abiertos a tu palabra, que las vendas se caigan y que seamos libres por medio de la verdad. Amén. Bueno, sabe, hace como un par de meses estaba dormido en mi cama y escuché la voz de Dios muy fuerte que me dijo, me lo gritó. Estaba dormido y me levanté un poco asustado. El Señor me dijo, ¡se pudrió el dólar! Y yo no entendí la frase. Automáticamente me paré y fui a hablar con mi esposa y le dije, Rumari, mira, se pudrió el dólar. Y ella me dijo, no entiendo, ¿qué me dices? Le dije, Dios me dijo esto. Y como hemos aprendido a todo filtrarlo por la palabra y esperar el tiempo de Dios, estuve preguntándole, Señor, bueno, háblame un poco sobre esto, dime de qué se trata, yo quiero escuchar tu voz y tu dirección. Y el Señor ha estado enseñándome algunas cosas con respecto a economía que hoy quiero transmitirle, ¿sí? Al día de hoy mi intención con este mensaje no es hablarle como siempre le han hablado en la iglesia de diezmo, ni de dinero. Casi siempre que se va a hablar de economía en la iglesia la gente se resiste y la gente comienza allá a estar prevenido. Me van a hablar de diezmo, me van a decir que soy un ladrón, me van a decir que hay un saltón, un revoltón, tengo que diezmar, yo lo sé, me siento pecador. No te vengo a hablar de eso hoy. Te vengo a hablar de la economía del reino de los cielos desde otra perspectiva. Así que no se preocupe hoy, porque no vengo a atacarle, vengo a hablarle de parte de Dios un mensaje que primero me habló a mí. Amén. Una de las cosas que más afecta el ser humano hoy es la economía. No nos permite descansar, nos mantiene afligidos, afanados, nos preocupamos por el mañana. Existen matrimonios divorciándose por dinero, bien sea por exceso o por falta de dinero, ¿sí? Peleas familiares por dinero. Las mayores guerras en el mundo han sido por dinero y por poder. Y realmente le pregunto, ¿alguien nos enseñó a manejar el dinero? ¿Tenemos nosotros claro el concepto de lo que es prosperar? Gracias hermano Edith, ¿somos nosotros realmente gente próspera? Vamos a descubrirlo hoy a través de la Biblia. Y lo primero que quiero que hoy entendamos son tres aspectos fundamentales de lo que es la prosperidad de Dios. Y quiero que usted lo tome y lo retenga y lo anote, por favor, porque todo cristiano debe conocer, creer y practicar estos tres fundamentos. Sin estos tres fundamentos, todo lo demás va a ser basura. Si usted y yo no entendemos estos tres principios, todo lo demás no tendrá sustento. Número uno, dentro de la prosperidad de Dios, o dentro de lo que es la parte de la economía, número uno, la voluntad de Dios es prosperar a su pueblo. Vamos a decirlo juntos esta mañana, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La voluntad de Dios es prosperar a su pueblo. Bueno, por alguna razón hay gente que tiene en la mente, es un concepto que nos ha enseñado la religiosidad o la falsa humildad o el concepto distorsionado de prosperidad que hoy se ve, que alguna gente piensa que es bueno la pobreza o es bueno estar pobre,
porque pobre, pero humilde. ¿Ha escuchado este concepto? No, es que Dios me mantiene pobre porque es que Dios me quiere humilde. Y yo conozco gente muy pobre y muy orgullosa. Y conozco gente muy rica y muy humilde. Es decir, que la riqueza y la pobreza no tiene que ver con la humildad o el orgullo. La voluntad de Dios es bendecir, prosperar y proveer a su pueblo abundantemente. Dice Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justicia y digan: sea exaltado Jehová, escuche, que se complace en la prosperidad de su siervo. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, de sus hijos. Dios quiere ver a su pueblo prosperado, bendecido, abundante. Dice también Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, hay una riqueza que añade tristeza. Hay una riqueza que añade dolor. La palabra original en el hebreo aquí es trabajo forzado. La bendición del Señor enriquece y no añade trabajo forzado con ella. Hay una riqueza que usted debe trabajar duro para poder sostenerla. No viene de Dios, viene de usted. Usted la ha levantado, usted la ha adquirido y usted debe cuidarla. Por lo tanto, se vuelve forzada, se vuelve una carga. ¿Para cuánta gente la riqueza es una carga más que una bendición? Porque la misma riqueza no los deja dormir, porque les van a embargar la casa, le van a embargar el carro, todo lo que tienen lo deben, y en vez de volverse una bendición, es una maldición. Cuando usted adquiere un bien y usted no puede pagar ese bien, aunque lo tenga, no lo disfruta. Yo lo he dicho acá. ¿Quién puede disfrutar un carro que están por quitárselo? Que ha pagado 5 años y el último año no pudo pagar y sabe que va a perder más de 80 millones. Y aunque usted va en el carro le trae dolor. No es algo que usted disfruta, es algo que usted le duele. Hay tristezas, hay riquezas que duelen. Entonces, la voluntad de Dios es prosperar a sus hijos, prosperar a su pueblo. El Señor no se limita por la ciudad donde usted vive, ni se limita por el gobierno de turno. Dios tiene el poder para prosperar a sus hijos donde quiera que ellos vayan, estando en su voluntad. Amén. Entonces, la gente cree de forma errada que las cosas materiales están desligadas de las cosas espirituales. Entonces decimos cosas como: bueno, yo oro y busco a Dios, pero en la parte de la economía, pues eso es asunto mío, yo tengo que resolver. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, hay unas leyes espirituales que cobijan toda lo que es la prosperidad de Dios, que funcionarán en lo material cuando usted las cumpla en lo espiritual. Todo lo que se ve es el resultado de leyes espirituales. Existen leyes físicas también. Usted tira una pelota al cielo y ¿qué ocurre? La ley de la gravedad dice que eso debe bajar. Existen leyes espirituales de la prosperidad. Dios nos da la manera de cómo nosotros debemos conducirnos para prosperar a la manera de Dios. Escúcheme, iglesia. Hay una manera de prosperar de Dios y hay una manera que no es de Dios. ¿Está conmigo? A veces hay gente que tiene una mezcla de Dios y no de Dios. Hay otros que solo prosperan sin Dios y hay otros que quieren prosperar a la manera de Dios. Es a la manera de Dios que la riqueza no añade tristeza. Entonces debemos aprender que Dios quiere prosperarnos, pero es a su manera. Él es Dios. Yo soy su creación, yo soy su hijo.
Él es quien determina las leyes y la forma, y yo me someto a lo que Dios dice. ¿Está conmigo? No es importante si usted está de acuerdo, si usted lo comprende a cabalidad, pero Él es Dios y determinó la forma como Él quería que sus hijos prosperaran. Los hijos de Dios no prosperamos robando. Los hijos de Dios no prosperamos haciendo doble contabilidad. Los hijos de Dios no progresamos mintiendo. No lo hacemos así. Usted puede decir, es dinero fácil, Dios me entiende. No, Dios no es que entiende o no entiende. Dios determinó su voluntad en la Biblia. Y lo que está escrito en la Biblia, el que sigue lo que está en la Biblia, prosperará a la manera de Dios. Entonces la voluntad de Dios es prosperar a todos sus hijos. Número 2. Debemos saber la razón de por qué Dios prospera a sus hijos. Segunda de Corintios 9:8. ¿Por qué Dios prospera? Dice su palabra, segunda de Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Qué poderoso esto. Dios, ¿qué hará Dios? Él es un proveedor, Él es un padre que provee. Él dice su palabra, Él proveerá todo con generosidad lo que necesiten. Escuche, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esa es la voluntad de Dios. Él nos provee en abundancia. Tendremos suficiente para poder darle a otros. Una persona que no tiene ni para él, ¿cómo le provee a otros? No puedo ni comer yo y voy a darle a otro. Por eso la voluntad de Dios es proveerme a mí para que yo sea un canal de bendición a otros. La voluntad de Dios es que yo sea un agente de prosperidad para otras personas. Sigue diciendo su palabra, como dicen las escrituras, compartan con liberalidad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará. ¿Quién lo hará? No usted, Dios. La prosperidad de Dios viene de Dios. Él ha prometido que va a proveer y va a aumentar los recursos de ustedes. Uy, yo voy a tomar esa palabra, Señor, yo la agarro. Y luego producirá una gran cosecha de tacañería. Es decir, Dios me da semilla, siembro la semilla, Él la hace crecer, Él aumenta mis bienes, me hace tener todo lo que quiero para ser tacaño, para ser generoso. Pero la riqueza tiene un grave problema y ahorita lo vamos a ver. La riqueza es una trampa. Mientras más tiene, más quiere. Y mientras más tiene, menos quiere dar. Por eso debemos prosperar a la manera de Dios. Cuando yo entiendo que todo lo que tengo viene de Dios, por lo tanto, si Él me da, yo soy un canal, un puente, para que esa riqueza vaya y fluya. Ya vamos a ver, ya vamos a mirar. Dice, versículo 11, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ayudar a una familia en pobreza? Una familia cristiana, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar con hambre, usted es un agente de prosperidad para esa gente. Y esas personas lo primero que hacen cuando llega a esa canasta de comida es decir, gracias, Señor. Hemos estado orando y clamando
y has tocado la vida de esta persona para traer provisión. El protagonista no es usted, el protagonista es el Señor, que puso el querer en usted y usted obedeció la voz de Dios, entendió el propósito de prosperar para ser canal de bendición para otras personas. Si no entendemos por qué quiere Dios prosperarnos, nunca podremos recibir riquezas de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios es prosperarme para yo ser un agente de prosperidad para otros. Algunas personas ricas lo único que hacen es acumular bienes. Y eso no está alineado con el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar las personas. Todo el plan de Dios por medio de Cristo fue venir al mundo. ¿Para qué? Para salvar. Dios envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Piensen en esto un momento. Salgámonos de nuestra esfera egoísta, de solo pensar en nosotros, mi bienestar, lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que las redes sociales me muestran. Mi amiga está en Dubái, la otra está allá en Miami Beach. Yo también merezco. Sálgase de esa burbuja del yo y pongámonos dentro del plan de Dios y pongámonos en la mente de Dios. Dios, viendo a su humanidad irse al infierno y perdiéndose, porque todos pecaron y estaban destituidos de su gloria, todo ser humano iba a ir al infierno. Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo a morir para salvarlos. Es decir, que el plan de Dios es salvar a la humanidad. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, debemos entender que nos vamos a someter a ese plan original y yo voy a ser parte del plan universal de salvar a las personas por medio de Cristo. Usted es salvo, usted hoy se muere y va al cielo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos hoy están muriendo y pasarán una eternidad en el infierno? Mi hermano, el infierno es verdad. Yo creo como niño todo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el Señor me va a enriquecer, yo lo creo. Y le digo, Señor, enriquéceme para poder dar y dar y dar. Quiero ser un dador, porque se necesitan recursos para evangelizar. El evangelio es gratuito, la forma no. Se debe pagar por internet, se deben pagar pasajes, se debe pagar por un local para podernos congregar, ¿o no es así? Ayer en la tribu no teníamos cómo darle refrigerio a los muchachos y gracias a Dios tocó el corazón de uno de los líderes. Dijo, pastor, yo pongo el refrigerio, porque una cosa es correr y otra cosa es correr y después comer, ¿sí o no? Se necesita recursos para poder evangelizar y para llevar adelante el plan de salvación. Pero nos hemos convertido en una sociedad donde el amor se ha enfriado tanto que ya no importan otros. Lo importante soy yo. Le voy a hacer solo una pregunta para que reflexione, porque también me la hice. ¿Cuántas cosas tengo en mi casa que compré por vanidad, que no necesitaba, y allá están arrimadas en un closet, en un depósito? Y eso que compré pudo ser un plato de comida para un niño que muere de hambre, para un enfermo que está en la clínica solo. ¿Cuántas cosas compramos que no necesitamos para impresionar a gente a quien no le importamos? Y usamos nuestros recursos. Yo no estoy diciendo que Dios no quiere que usted viva bien, pero el propósito de la abundancia de Dios es para ir y salvar personas, ir y salvar al mundo, predicarle a la gente de Cristo. Amén. Así como un día el evangelio llegó a tu vida porque alguien más pagó. Hubo un misionero que pagó un pasaje, hubo unos patrocinantes que hicieron que ese misionero viniera, hubo gente que proveyó comida para que misioneros. Usted sabe cómo llegó el evangelio cristiano a Latinoamérica desde Estados Unidos. Misioneros vinieron aquí a Colombia y los mataron.
pero se dignaron a predicar la palabra, dejaron su vida. Hace poco en Cali tuvimos una conferencia y un pastor nos contaba la experiencia de cómo vino y cómo fue atacado y sus hijas se enfermaron, lo dejó todo por venir a predicar. Él no estaba pensando en el último carro de moda, ni estaba pensando en ir de viaje a las Bahamas. Su mente estaba alineada con el plan de Dios. Cuando ese hombre se paró a predicarnos, qué bendición fue. Contarnos sus experiencias de vida. Una persona que entendió el propósito de por qué vivimos y el propósito de cómo usamos nuestros recursos. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:16. El mismo Señor nos dio ejemplo. Dice, cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y puso a leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Cristo, por cuanto me ha ungido para amontonar riquezas y ser poderoso en la tierra. ¿Dice eso su Biblia? Dice la Biblia. El Espíritu de Dios vino sobre Cristo para poder llevar buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres. Pobres en espíritu, pobres económicamente, llámelo como quiera. A los mendigos espirituales que necesitaban ser salvados. Lo primero que dijo Cristo con la unción que recibió fue: voy a ir a predicarle a los pobres. No dijo voy a hacer un gran ministerio, voy a volverme famoso, voy a desarrollar mi marca de marketing. No, señores, la intención del corazón de Cristo era ir y predicar el evangelio. Luego dijo, voy a ir a sanar y a proclamar a los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que haya llegado el tiempo del favor del Señor. La unción de Dios vino, lo capacitó con poder. Usted recuerda, salió del desierto lleno del Espíritu y él entendió su misión. Voy a ir a predicar a los pobres, voy a ir a predicar a los necesitados. Y si tú y yo somos discípulos de Cristo, debemos seguir el ejemplo. Hemos sido ungidos, hemos sido llamados, el mismo Señor vive en nosotros y debe arder en nosotros una pasión por predicarle a los pobres. Yo anoche salía de aquí, después de orar por todos ustedes, me iba a mi casa y veía en la calle los muchachos tomando ahí en la plaza, esta placita de acá. Y iba llorando en mi carro. Yo le decía, Señor, yo no puedo predicarle a toda esta gente solo. Necesitamos predicar a Cristo, hermanos. La gente se va a ir al infierno. Y Dios nos da recursos para predicar. A veces hemos querido predicar y no tenemos la forma de cómo hacerlo. Porque para predicar se necesita llevar cobijas. Porque si yo le voy a decir a alguien, Dios te ama, y esa persona está temblando de frío, yo debo ofrecerle una manta. Mire, para un niño hambriento, la prosperidad no es ir a Disney World. La prosperidad no es tener el último iPhone. Para un niño hambriento, prosperidad es un plato de comida. Algo que tú y yo despreciamos a veces en casa. Otra vez esto. Ayer comimos carne de búfalo. Nuestro concepto de prosperidad está tan distorsionado. Creemos que prosperidad es tener la última casa, el último carro, la mejor ropa, los mejores zapatos, pero para una persona allá afuera, prosperidad puede ser un abrazo, uno. Hable con la gente en la calle y verá, hable con la gente en los hospitales y vea, mi familia me abandonó, mi familia está en Ibagué, estoy solo aquí en la ciudad, y usted les pega un abrazo, y con un abrazo usted está llevando prosperidad a las personas.
Pero nos hemos envanecido en tanta tontería de este mundo. Y aunque las redes sociales no son malas, nos han llevado a un extremo de creer que prosperidad es tener cosas cuando eres rico en potencia y no te has dado cuenta. Porque todos los días comes 3 veces y hasta 4. Y abres tu cuarto y tu closet y tienes 4 pares de zapatos, tienes una cama, tienes un techo. Y sin embargo nos quejamos y decimos: Dios, ¿por qué no me prosperas? Porque es que no tengo la última camioneta que salió. Mas entre nosotros no será así. Entonces el evangelio, hermanos, tiene buenas noticias para los pobres. El evangelio tiene buenas noticias para aquellos que están necesitados de propósito de vida. Entonces escuche, porque el propósito de tener abundancia es predicar el evangelio, alimentar a los pobres y suplir las necesidades de otros. Amén. Diga conmigo: el propósito del evangelio es predicar a Cristo, alimentar a los pobres y suplir las necesidades de otros. Por eso nosotros deberíamos ser capaces como unidad. Por eso Dios estableció iglesias con una visión, con un liderazgo, para que como iglesia nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos hacer un mayor impacto que lo que puede hacer una persona. Usted puede salir esta noche y repartir 20 sándwiches, pero si nos ponemos de acuerdo, ¿cuántos podemos repartir? Deberíamos ser capaces, la iglesia, de poder unir fuerzas para salir a las calles a inundar esta ciudad de las buenas noticias de Cristo. Si Cristo le trajo buenas noticias a usted y usted ha sido transformado por su poder, hay gente afuera que necesita escuchar lo que usted escuchó. Pero debemos unirnos como iglesia. No es que yo quiero ir a los pobres, es que yo quiero ir a los niños, es que yo quiero ir. Vamos a hacerlo todo. Los sueños de todos son posibles, pero si hay unidad. Pero comencemos con una cosa pequeña y Dios lo pequeño lo hace. Ya nosotros estamos trabajando en la Fundación Cultiva Vida. Ya la tenemos abierta, legalmente establecida. Las próximas semanas vamos a ir a recorrer la ciudad porque vamos a comenzar a evangelizar. Yo le dije al equipo ministerial, le dije: así vayamos nosotros 5, vamos a hacer la obra. Pero sé que no seremos 5, sé que todos ustedes se van a sumar. Tan como la tribu. Sé que todos ustedes se van a sumar. Ok. Dice Proverbios 11:24. Den con generosidad y será más rico. Esto lo dijo el Señor, ¿saben? Mire, está en su palabra. Dé con generosidad y será más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Cuando damos, reanimamos personas que están a punto de morir. Yo no sé quién se alegra más, si el que recibe la comida o el que da la comida, pero creo que es el que la da, porque bienaventurado es dar. Usted va y lleva a un mercado, lleva una ayuda y ese niño se come el plato con gusto, pero usted del otro lado, eso que se siente y que se experimenta, no se lo puedo explicar. Pero es bíblico, está bienaventurado, es tú extender tus manos de amor y poder llevar un evangelio a las personas. No es solo quitarles el hambre, porque eso lo hace el sistema financiero del mundo. Ya le voy a explicar un poco más. Tiene que ser un evangelio completo. Cristo como centro, pero a su vez quitamos el hambre y ayudamos y suplimos necesidades. Entonces, el objetivo de prosperar es ser agentes de prosperidad. Si usted dispone su corazón, el Señor va a comenzar a enseñarle a ser generoso. Porque sé que muchas personas que llegan a Cristo llegan siendo tacaños, porque el mundo enseña a ser tacaños. El mundo te dice acapara. Necesitas acaparar lo más que puedas, porque no sabes qué pasará mañana. Mientras Dios te dice: espérate un momento, confía en mí, que tú estás seguro en mis manos. No estoy diciendo que no tenga un plan financiero y que no ahorre, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando acaparamos por miedo,
cuando Dios nos llama a ser generosos y ayudar a las personas. Usted está aquí hoy sentado porque Dios lo llamó a ser un agente de prosperidad para otros. Usted puede sembrar en la vida de una persona y cambiar esa vida para siempre. Entonces Dios nos enriquece para salvar al mundo. La prosperidad nos permite entrar en los negocios de nuestro Padre. Recuerda cuando Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el templo predicando. Jesús salía a las calles, predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos, ayudaba a los pobres. Estaba ejerciendo el ministerio en plenitud. Los negocios del Padre tienen que ver con hacer la voluntad de Dios, poder extender el reino de Dios. Entonces, unos son los que siembran y otros son los que van al campo. Usted puede decir, pastor, yo no puedo ir al campo, yo predico el evangelio, yo soy odontólogo, tengo mi lugar y yo no puedo ir al campo a predicar, pero otros pueden ir por usted. Entonces, unos son los que Dios le da la provisión económica y lo traen a los pies de Cristo para que sean otros los que vayan. Amén. Mientras usted los sábados está durmiendo en su casa, hay un grupo de equipo aquí trabajando con sus jóvenes. Unos son los que pueden suplir la semilla, otros son los que van. Pero ¿quiénes somos los beneficiados? La iglesia de Cristo y el evangelio de Jesús. Sino que desde afuera se nos han metido tantas semillas de corrupción, donde la plata que dan es para robarlas, para que el pastor viva bien. Yo no vivo bien, hermano. Yo no ando viajando por el mundo, ni tampoco es mi deseo hacerlo. Yo quiero servir al Señor. Y aquí la gente sabe, la iglesia a mí no me paga por ser pastor. Yo no me sostengo de lo que usted da aquí. No me interesa su plata, no me interesa si tiene, si no tiene. Nunca me ha importado. Mi provisión viene del cielo. Y lo que hago, lo hago por amor a Cristo. Y hasta nosotros mismos como familia aportamos a la iglesia y ayudamos y sembramos para que la gente conozca a Cristo. ¿Cuánta gente ha conocido a Jesús y su vida ha sido transformada por la semilla que usted y yo hemos dado en esta iglesia? Hay otras iglesias que están haciendo lo mismo, las bendecimos, pero Dios nos reunió a nosotros como iglesia para poder ir y predicar a Cristo. Si nos unimos, somos fuertes. Miren las hormigas, no tienen capitán, pero cómo se unen y levantan toda una, ¿cómo se llama eso? Sus casitas, ¿cómo se llama? Bueno, ninguno sabemos. Ok. Su nido. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que si usted da, se le dará también. Si usted siembra, también podrá recoger. Usted es un agente de prosperidad en el reino de los cielos. Diga, vamos a hacer una confesión de fe esta mañana en el nombre de Jesús. Diga conmigo, Señor, las riquezas que has puesto en mis manos son para extender tu reino, para predicar el evangelio y para ayudar al necesitado. Amén. Señor, te damos gracias por toda la provisión que ha habido en nuestra casa todos estos días, Señor. Porque mal o bien hemos tenido como. Y podemos disfrutar de cosas que mucha gente, la mayoría de la población de Colombia, no puede disfrutar. Y nosotros somos bendecidos. Pero pon también en nosotros, Señor, esa intencionalidad de usar recursos para bendecir a otras personas. Que te conozcan a ti, Señor, como su Salvador y su Señor. Amén. Y número 3, debemos saber la forma como Dios prospera. ¿Cuál era la primera? La voluntad de Dios es bendecir a su pueblo. Número 2, ¿por qué Dios bendice a su pueblo? Y número 3, la forma como Dios bendice a su pueblo. Y quiero que me acompañe a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3. No podremos ser luz
si tenemos una mente y un corazón limitado a lo natural. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y antes de leer la Biblia, miren, la prosperidad es más que dinero. Diga conmigo, la prosperidad es más que dinero. A través de todo este sistema se nos ha enseñado que prosperidad es tener bienes, pero no es así. Hay gente con muchos bienes bien pobres. El dinero no te hace próspero. Es una parte de, pero no es el todo. Entonces, Dios, por medio de Juan, nos dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si prosperar es malo, porque Dios lo está diciendo a través de Juan. Prosperar es bueno. La voluntad de Dios es que prosperemos. Pero mire acá algo tremendo. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Mire cómo andaba el hermano Gallo, porque aquí Juan le está escribiendo al hermano Gallo. Andaba en la verdad. ¿Cómo andaba? Practicaba la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos practican la verdad. Miren, la prosperidad de Dios y la salud está completamente ligado a la prosperidad del alma. La manera como Dios prospera a sus hijos es desde adentro hacia afuera. Una buena salud y una prosperidad integral comienza adentro y no afuera. El mundo dice que la prosperidad es afuera. No importa cómo estés adentro. Entonces, yo tengo fincas, yo tengo carros, pero soy un asesino. ¿Está conmigo? Sí, tengo dinero, pero hablo mal del prójimo. Tengo riquezas y me voy de viaje, pero soy envidioso. Ese no es una persona próspera. Es una persona mañosa, peligrosa, con un alma enferma. La forma como Dios prospera a sus hijos es desde adentro hacia afuera. Entonces, mire, el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma que vive en un cuerpo. Somos espíritus, alma y cuerpo. Para prosperar en lo espiritual, usted necesita nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Okay. Estábamos desligados de Dios cuando aceptamos a Cristo. Él vino y moró en nosotros, nos hizo nacer de nuevos y espiritualmente somos prósperos porque Dios vive en mí. Todo lo que necesito para triunfar y hacer la voluntad de Dios está dentro de mí. El fruto del Espíritu está dentro de mí, tengo que desarrollarlo. Tengo la fe de Dios, tengo la mente de Cristo, mi espíritu ha sido renovado, soy próspero en mi espíritu. ¿Está claro? Si usted no es próspero en su espíritu, lo único que necesita hacer es aceptar a Jesús. Pero cuando nos referimos al alma, aquí la cosa es distinta. Hemos escuchado muchas veces que debemos prosperar en nuestra alma, pero ¿usted sabe qué significa? ¿Qué significa prosperar en el alma? Tres cosas. Ser capaz de controlar su mente, de controlar su voluntad y de controlar sus emociones. Su mente, su voluntad y sus emociones. Prosperidad del alma no es tener información, no es tener títulos universitarios, no, señores. Podemos decir que la prosperidad del alma de una persona o el alma de una persona es próspera cuando puede mantener sus pensamientos alineados a la voluntad de Dios. ¿Quiere saber si tiene una mente próspera? Si sus pensamientos se alinean a la voluntad de Dios.
Estamos comenzando a ser prósperos esta mañana. Dice la Biblia en Gálatas 2:20. No, Gálatas 2:20 no. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay pensamientos que se van a levantar en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios ha dicho. Y dice la palabra, ¿qué debemos hacer? Lleven los pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 dice: por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Qué tan próspero eres en tu mente? Dime lo que piensas y te diré qué tan próspero eres. Mentes perversas que constantemente piensan lo malo. No estoy diciendo que esos pensamientos no pueden venir, pero debo llevarlos cautivos y llevarlos a obedecer la voluntad de Dios. ¿Estás aquí? Es algo consciente que hacemos. Nuestros pensamientos, llevarlos a obedecer, obligarlos a obedecer a lo que está escrito. Tu pensamiento acá: maldícelo, maldícelo, véngate, véngate. Y no, llevo este pensamiento cautivo y voy a pensar como Cristo piensa. Seguro lo hizo por mí, lo está haciendo a propósito. No, llevo ese pensamiento cautivo y digo: voy a obedecer a Cristo, voy a amar a mi prójimo, voy a pensar lo bueno, lo de buen nombre, voy a tener una mente como la de Cristo. Eso es una mente próspera. Siempre piensas como Dios piensa. Siempre piensas en lo que Dios piensa, en lo que Dios piensa. Amén. Mente próspera. Segundo, una voluntad. Un alma próspera es una voluntad que se alinea a la de Dios. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Una voluntad próspera es la que hace la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Dios nunca dice que usted no tenga voluntad. Dios dice que someta su voluntad a la de Dios. Si tenemos emociones adentro, sentimientos, deseos, queremos tomar decisiones, un alma próspera es la que pone por encima la palabra a lo que yo quiero. Usted puede saber qué tan próspero es si en su voluntad, si usted vive por el yo. No es que yo hoy quiero y lo que usted quiere lo tiene, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, usted tiene un problema en su voluntad. Yo hago lo que quiero hacer. En estos días vi un videíto de esos que andan por ahí, un youtuber de estos, que ahora todos los que fracasaron en la vida, los que no estudiaron, los que no hicieron nada, ahora todos son coach y quieren decirle a otros cómo vivir. Entonces, nosotros somos almas libres, que nadie nos diga cómo vivir. No, Dios me dice cómo vivir. Él es mi Señor. Él me va a decir lo que debo hacer. Yo no hago lo que yo quiero. Yo puedo querer muchas cosas, pero yo hago lo que Dios dice que debo hacer. Entonces es ahí donde tengo una voluntad que prospera. Una voluntad doblegada al Señor. Señor, es que yo quiero tener sexo, es que yo quiero ver la película, es que yo quiero salir, es que yo quiero. Hermano, si usted sigue queriendo y deja a un lado lo que Dios ha dicho, nunca prosperará a la manera de Dios. La prosperidad viene cuando hay un alma sometida a la voluntad de Dios. Quiero muchas cosas, pero si Dios me dice que no, es no. Mis hijos a veces me llegan y me dicen: papi, yo quiero esto. Y digo: uy, papi, yo quiero viajar, pero no puedo. Quiero tantas cosas que quiero hacer.
Pero como no soy yo el que decide, le pregunto a mi Señor. Voy a su palabra y digo, Señor, ¿esto es tu voluntad? Una voluntad doblegada. ¿Usted cree que yo a veces me quiero parar para venir los domingos? Hoy era un día de esos que no me quería parar. Amanecí como si me hubieran dado paloterapia ayer. Pero yo no hago lo que quiero, yo hago lo que debo. Eso se llama carácter, se llama disciplina. ¿Ustedes quieren orar todos los días? ¿Quién quiere orar todos los días? ¡Qué mal! ¡Qué mentira! Dios mío! No. Bueno, está bien. No todos los días queremos orar. No todos los días queremos obedecer a Cristo. No todos los días queremos ser sometidos a nuestra esposa, ¿no? A Dios le queremos revelarnos. Donde amanecemos con el pie izquierdo. Ninguno amanece nunca con el pie izquierdo acá. Haga la mano arriba, a ver. Eso. Yo hay días donde amanezco, hermano, el que se me atraviese, ¿qué? Por alguna razón. ¿Qué pasa? Pero ese día, si yo quiero prosperar a la manera de Dios, doblego esa voluntad que quiere salirse del plan de Dios y obedezco al Señor. ¿Ustedes no creen que yo me quiero cambiar de iglesia a veces? Sí. Pero no puedo, pues soy el pastor. Ay. Una voluntad doblegada. ¿Qué se sentirá eso de hacer turismo cristiano? No sé. Debe ser chévere. Está de moda hoy. Ir de iglesia en iglesia. Bueno. Y por último, la tercera parte del alma prosperada es cuando mantenemos nuestras emociones sometidas a la palabra de Dios. Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es engañoso y extremadamente perverso. Una persona que jamás prosperará es aquel que se deja guiar por lo que siente. Hoy me siento triste. Hay que hacer las cosas. Hoy me siento mal. Hay que seguir obedeciendo a Dios. No podemos dejarnos guiar, hermanos, por lo que sentimos. El corazón es engañoso. He conocido a unos que hoy aman a su esposa y mañana a su secretaria. Y la esposa es la enemiga ahora. Hoy usted puede decirle, mire, lo vemos en la Biblia, a Cristo le dijeron, oh, maestro, rabí, y le traían ahí con las palmas entrando a Jerusalén, oh, alabado sea, y ellos mismos pusieron a Barrabás y a Cristo y dijeron, liberen a Barrabás. No puedes dejarte llevar por las emociones. Una persona que se deja guiar por las emociones es peligrosa, porque hoy quiere todo contigo y mañana te odia. Hoy quiere obedecer a Dios, mañana no quiere obedecer a Dios. Son inestables en todo lo que hace y un inestable no puede prosperar. Amén. Eso que lo tengan los adolescentes que están en formación y el muchacho todavía, hay unos días donde se levantan de buen humor y se dejan llevar por sus emociones, pero nosotros somos adultos. Debemos aprender a dominar las emociones. ¿Usted sabe cuántas veces yo me paro aquí con un montón de problemas? ¿O usted cree que yo vivo en una nube? No, hermanos. Problemas con mis hijos, problemas en mi casa, problemas económicos, problemas con la iglesia. Y tengo que hacer eso a un lado. Y venir y hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Me siento triste, a veces me siento cansado, pero no importa lo que se sienta, hay que echar para adelante. Usted no puede hoy dejar de ser papá porque se siente triste, hay que ser papá. Los papás que caen en depresión por 2, 3 semanas, entonces el hecho de que usted esté triste,
quiere decir que sus hijos no van a necesitar de la provisión que usted va a darles. Hay que pararse en el nombre de Jesús, buscar ayuda si necesitamos ayuda, pero hay que seguir haciendo la tarea, porque mientras usted duerme, el enemigo trabaja. Entonces, no me voy a dejar llevar por lo que siento. Dice la palabra, Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es decir, en ese corazón entra lo que sea y sale lo que sea. Son gente peligrosa que mañana te salen con lo que sea. No hay una muralla que los proteja alrededor. Una persona sin dominio propio es peligrosa. ¿Cuántas veces hemos dañado a gente que amamos por una mala reacción? Claro que sí. Entonces no podemos prosperar a la manera de Dios si nuestras emociones todavía nos dominan. Entonces diga conmigo, un alma prosperada es una mente alineada a la palabra, una voluntad dominada por la palabra y unas emociones dominadas por la palabra. ¿Qué tan próspero eres? Solo tú lo sabes. Entonces debemos trabajar en nosotros para que todas estas tres áreas estén doblegadas delante de Dios. Entonces, la verdadera prosperidad de Dios es la siguiente. La prosperidad de Dios es la habilidad de suplir las necesidades de la humanidad en cualquier área de sus vidas. Lo voy a repetir. La prosperidad es la habilidad de suplir las necesidades de la humanidad en cualquier área de su vida. Le pregunto, ¿hizo Cristo esto? Cuando estudiamos los evangelios lo hizo. Suplió vida eterna para el que estaba muerto en su espíritu. Suplió sanidad en las emociones y suplió pan, suplió sanidad del cuerpo. Cristo es la misma prosperidad encarnada. Cristo es la prosperidad hecho carne. Entonces la prosperidad va mucho más allá que tener dinero. Por eso el dinero es un pésimo Dios. El dinero es un pésimo Dios porque no puede suplir las necesidades del hombre. El dinero no puede comprar el amor. Puede comprar una prostituta, pero no el amor. El dinero puede comprar una buena cama, pero no puede comprarte el descanso. El dinero puede pagar los mejores médicos, pero no puede darte salud. Entonces el dinero puede suplir solo una parte. Solo Cristo puede suplirlo todo. Entonces una persona próspera es una persona que tiene a Cristo y por medio de Cristo en él puede ir al mundo y proveer las necesidades de la gente. Miren, Cristo dejó a la iglesia para que fuéramos nosotros los que extendiéramos su reino. ¿Por qué Cristo no baja del cielo y predica? Porque nos dejó a nosotros para predicar. Fuimos nosotros los llamados. Y no nos envió solo a predicar, nos dijo, estaré con ustedes. Vino a vivir en nosotros. Hemos sido capacitados, la iglesia ha sido capacitada para ir y llevar prosperidad. Necesitas prosperidad espiritual, te tengo la provisión. Cristo murió por ti. Hoy puedes nacer de nuevo y llevas prosperidad en un espíritu muerto. Esa persona pasa de muerte a vida. Es trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz. ¿Quién puede llevar esa prosperidad? Usted. Solamente con que una persona acepte a Jesús, lo está pasando del reino de la muerte al reino de la luz. Pero si usted se queda callado, podemos ayudar a las personas a sanar su alma, a doblegar sus voluntades delante de Dios, y podemos suplir económicamente a las personas.
Qué bendición que tenemos de ser agentes de prosperidad. La palabra de Dios dice, Hebreos 4:12. Antes de leer esto, quiero decirles otra cosa, miren. Por eso, la verdadera prosperidad está en la iglesia de Cristo. Una fundación sin Cristo es bueno, pero no tiene la capacidad de poder suplir la prosperidad integral. Podemos ayudar con odontología, medicina, podemos darle de comer a las personas, pero hasta ahí. No, que estoy haciendo un taller de coaching internacional para empoderar a las personas con su vida. Entonces los paramos a las 6 de la mañana, que hagan yoga y se empoderan. Eso es humanismo. Es humanismo. Tú puedes, dentro de ti está un campeón y no es verdad. Dentro de mí hay un cobarde que no puede, que necesita a Cristo. Entonces, cuando nos meten eso en la cabeza de que somos campeones, que somos coach, que somos de no sé qué, y nos le falta un ingrediente súper importante a todo eso. Y es lo más importante: Jesucristo, nuestro Salvador. Sin Cristo no hay nada. Sí, buenas intenciones, buenos proyectos, buenos talleres, pero es Cristo el fundamento. Es Cristo el fundamento. Es Cristo el fundamento. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Está bien que le enseñemos a la gente a ser campeona, que le podamos enseñar buenos hábitos, pero el fundamento es Cristo, Cristo, Cristo. Si no nacen de nuevo, no puede haber transformación. Cristo. Y aquí predicamos a Cristo. Todo lo demás, para todo lo demás existe Mastercard, pero Cristo es el fundamento. Todo lo demás es bueno, chévere. Me gustan las fundaciones que ayudan a los niños, que reparten, chévere. Pero si no está Cristo, no hay fundamento. Porque lo que vamos a hacer nosotros es llevar una salvación a una vida y a una generación. Entonces, ¿qué produce la prosperidad, hermanos? ¿Qué la produce en nosotros? ¿Qué produce un alma próspera? La palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Si usted vive conforme a la palabra de Dios y usted reconoce que la Biblia es el manual perfecto de fe y conducta, y usted lo toma como su autoridad final, usted va a prosperar. Usted no va a vivir para sí, usted va a vivir para cumplir y obedecer la voz de Dios. Amén. Mire que una de las cosas por las cuales Gallo pudo prosperar es porque Juan le escribe: estoy contento. Espero que sigas prosperando en tu salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y el resultado de la prosperidad del alma de Gallo era porque andaba en la verdad y practicaba la verdad. 2 cosas: andaba en la verdad y practicaba la verdad. Usted puede venir a la iglesia, cantar bonito, saberse la Biblia, pero si no tiene la verdad y no camina en la verdad, usted no es próspero. No es el oidor, es Él. Usted puede decir: yo pertenezco a la iglesia Casa de Bendición. Eso no le hace próspero. Yo paso todo el día escuchando música. Lo felicito.
Lo que hace próspero a las personas es tomar la determinación en voy a obedecer y voy a andar en la verdad. Voy a pensar conforme a la verdad, voy a decidir conforme a la verdad y voy a sentir conforme a la verdad. Cuando tú caminas conforme a la verdad, la prosperidad te va a alcanzar. No vas a andar buscando, la prosperidad estará en ti. Cuando estás lleno de palabra, tienes algo que dar, algo que ofrecer, algo. Eres un agente de prosperidad para otros. La gente te ve como un árbol con fruto y te van a querer venir a tirar piedra. Que te la tiren bien tirada. Qué rico, que vengan y coman de mí. Tengo fruto. ¿Quieres ser próspero? Mire lo que le dijo Dios a Josué. Le dijo: Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que te la pasarás en Netflix, TikTok y HBO todos los días. Trabajarás de 5 de la mañana a 10 de la noche. Nunca tendrás tiempo para meditar en la palabra, ni estudiar en ella, ni cumplirla. Entonces, haciendo negocios con socios del extranjero, prosperarás. Y teniendo bastante capital, podrás salir adelante. No dice eso. Pero pareciera que dijera eso. ¿Qué estás haciendo para prosperar? Aquí, buscando socios. Ahora. ¿Te parece loco también? Busque a Cristo. Los socios te van a llegar. Te van a decir: yo no sé qué tienes tú, pero quiero trabajar contigo. Y yo sí sé qué tengo, papito. La gracia y el favor de Dios sobre mí. Todo lo que hago prospera, como José. Me ponen en la cárcel, prospero. Me ponen donde Potifar, prospero. Porque la prosperidad no se busca afuera. La prosperidad estaba adentro de José. José obedeció a Dios, pensaba como Dios, su voluntad doblegada a Dios, sus emociones doblegadas a Dios. Dios lo prosperaba. La bendición del Señor lo enriquecía donde quiera que él fuera. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Entonces necesito entender que la forma de prosperar es pegarme a la Biblia, creer en la Biblia y actuar conforme a la verdad de Dios. Nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo es nunca? Nunca es nunca. Mire, nunca. Vamos a pasar porque me voy de viaje. Nunca. Estoy cansado. Mire, pastor, yo solo tengo 15 minuticos al día para leer la Biblia. Conforme a esos 15 minutos prosperarás. Son 24 horas al día. Inviertes 15 en leer la Biblia y cuando vas por el 8º minuto te quedaste dormido. Conforme a la medida, serás medido. ¿Quieres prosperar? Dios le dijo claro a Josué: anda, esfuérzate, pon primero mi palabra. Ponla en tu boca, en tus pensamientos, tu voluntad, y entonces verás. Como lo que has intentado lograr o lo que intentaron lograr mucho tiempo y no han podido, yo lo haré a través de ti. Anda y conquista la tierra, porque es tiempo de conquistarla con una nueva generación. Pero lo más importante para que prosperes es no te olvides de actuar conforme a la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice, un texto que todos leemos y lo hemos conocido y lo hablamos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Usted ha entendido este texto? Mi prioridad, como la de José, como la de Josué y la de Jesús, era buscar el reino de Dios. El reino de Dios lo conseguimos en su palabra. Ahí vamos a poder experimentar lo que es el reino, relación con el Señor. Es lo primero. Cuando hagamos eso, la Biblia promete, présteme atención,
que Dios añadirá. Usted no lo anda buscando, es algo que llega y se le suma. ¿Está conmigo? ¿Cuántos necesitan mudarse a una mejor casa? Sí, a veces no está mal que nosotros queramos decir, no, pues, somos 10 y vivimos en un cuarto, por favor, pues tampoco, ¿verdad? Dios también promete bendecir. Entonces, Señor, yo necesito mudarme a una nueva casa, estoy estrecho, pero yo no voy a dejar de buscarte por buscar una casa. Te tengo que buscar 2 trabajos, 3 trabajos para pagar una mejor casa. Mire, hemos visto estos milagros todo el tiempo. Señor, necesito una mejor casa. Gracias porque la recibí. Amén. Sigo buscando tu reino. Un día se te acerca alguien y te dice, ay, tengo una casa que estoy arrendando, no sabes quién la quiere. Ay, así. Y es la casa que tú estás necesitando. Dios promete añadir, sin esfuerzo, sin preocupación, que te quite el primer lugar de Dios. No estoy diciendo que no debemos estudiar, que no debemos trabajar, hay que hacerlo, pero no es el afán, es Dios trayendo la respuesta a tu vida. ¿Está conmigo? Entonces, hay un grave peligro, voy terminando, cuando queremos prosperar sin Dios. Hay gente que no puede recibir dinero porque el dinero es peligroso para aquellos que no tienen temor ni sabiduría de Dios. Escuche esto que le voy a leer. Dice la Biblia, Mateo 19:23 dice, hablando Cristo, les digo la verdad. Y cuando Cristo dice eso, preste atención en su Biblia. Es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El problema no es la riqueza. El problema es el corazón del que tiene la riqueza. ¿Estás conmigo? No es que porque es rico no entra al cielo, no, es que como es rico, ha puesto su confianza en sus riquezas y dice dentro de sí, no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Si yo lo tengo todo, entre comillas. Dice otro texto bíblico, 1 Timoteo 6:9, porque los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. ¿Qué trae la riqueza a mala vida? Ruina y destrucción por los deseos ambiciosos. Escuche, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intento por desear el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El problema no es la riqueza, el problema es el corazón del que las tiene. Por eso cuando Dios va a traer riquezas a uno de sus hijos, antes que dárselas, trata con su corazón. Si no trata con su corazón, esas riquezas lo van a hacer caer en la ruina y en la destrucción. Las riquezas en un corazón que no ha sido formado por Dios es la peor plaga que le puede caer a una persona. Usted dice, quiero plata, Señor, quiero plata. Y Dios dice, si te la envío te mato. Porque no tienes el temor a Dios ni la sabiduría. Yo lo he visto. Gente que viene aquí pidiéndole a Dios milagros financieros. Tan pronto Dios se los hace. Hasta el sol de hoy no te he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Cuando se le acaba el billetico regresan. Ay, Padre, por favor, bendice mi negocio. No sirve, hermanos. ¿Está aquí? Ay, pastor, ¿usted escucha eso? ¿No? ¿Lo escuchaba?
En mi tiempo de mundanalidad. Entonces, diga conmigo, las riquezas sin Dios son una trampa. Escuche lo que dice Proverbios 1:28 al 32. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Qué aborrecieron? Y hermano, mientras usted sea escaso de dinero, hay algo que tiene que hacer. Valore la sabiduría de Dios. De Dios, de Dios, de Dios. Afuera hay sabiduría diabólica, dice la palabra. Y toda clase de entendimiento mundano. De Dios. A veces le creemos más a ciertos exponentes de cierta teoría que a Dios. Dios es la verdad. No valoramos la verdad. ¿Cómo saldremos adelante? ¿Cómo estaremos listos para recibir riquezas? Yo me pregunto, ¿qué pasa si usted hoy recibe $1.000.000? ¿Saben qué lo va a gastar? ¿Sabe? ¿Qué haría? Estoy seguro que haría lo que todo el mundo hace afuera. En menos de 6 meses no tiene plata. ¿Usted cree que Dios va a desperdiciar $1.000.000 para que lo gastemos en limusinas? Por favor, habiendo hambre en el mundo. No, pues Dios quiere que usted tenga lo suyo, pero que también comparta. Entonces, dice la Biblia, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Está hablando de un proceso de formación. ¿Sí o no? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los destruirá. Prosperidad de los necios. Señor, no me des dinero hasta que yo no salga de esta necedad. Fórmame primero, Padre. Forma mi mente alineada a tu palabra, mi voluntad alineada a tu palabra y mis emociones. Porque usted se imagina un rico con unas emociones locas. ¿Se imagina? Bueno, todo el tiempo lo vemos. Mas entre nosotros no será así. Y te voy a dar las características para terminar de lo que es un necio. Un hombre sin temor de Dios y sin sabiduría. A este hombre Dios no le da riquezas. Número 1, el que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Es aquel que no obedece la palabra y rechaza la sabiduría de Dios. Es el que tiene en una iglesia sentado 10 años y Dios le ha hablado, le ha dicho, le ha enseñado y sale de aquí a seguir viviendo como quiere. De parte de Dios no recibirá ni un medio, ni un peso, ni medio dólar. El dólar lo conseguirá afuera como lo hace todo el mundo. Pero de parte de Dios, Dios no enriquece al que desprecia su palabra. Número 2, Dios no enriquece al que opina que es sabio en su propia opinión. Cree que su manera de pensar es la correcta siempre y no le gusta que lo corrijan. Dios no enriquece a estas personas. Si usted cree que siempre se las sabe todas, tiene un problema de orgullo. Y Dios no bendice al orgulloso. Dios al orgulloso lo resiste. 3, aquel que no toma en serio el pecado. Son estas personas que todo está bien. Y el pecado bíblico es exagerado y un poco anticuado. Son los que dicen, Dios me entiende. ¿Está conmigo? No tomar en serio el pecado, hermanos. El pecado es pecado. ¿Está conmigo? Usted está viviendo, teniendo sexo con una persona que no es su marido. Eso es pecado. No, pastor, pero es que la sociedad de hoy es distinta. No me interesa la sociedad de hoy, ni de la de ayer, ni la de mañana. La palabra de Dios siempre ha sido, es y será. Y su palabra es verdad. Y en la iglesia tenemos que decir las cosas como son. Eso es pecado. Ahora hay una nueva moda. Mi novia virtual. ¡Hala!
sacan unas cosas. Sí, yo tengo una novia virtual en Holanda. Están teniendo sexo virtual. Bueno, pastor, eso no es pecado porque no hay tocamiento. Mira, vete para allá. Cristo dijo, aún el que ve a otra mujer y la codicia, ya está en pecado. El que no ve el pecado como pecado, tiene un problema y no puede ser prosperado por Dios. Pastor, eso es vapeo. El problema no es el vapeo. El problema es el por qué vapeo. ¿Está conmigo? Y me han llegado a preguntar, pastor, pero el cigarrillo es malo, pero el vapeo, ¿qué? Ay, Señor, dame paciencia. Yo también fui joven. El problema no es el que usted quiera. Pastor, hace más daño el chicharrón que el vapeo. Ok, está bien. Perfecto. El problema es aquí. La razón de por qué vapeo. Tengo ansiedad. Tengo situaciones internas. Entonces trato de maquillar mi incomodidad con algo. Ese es el problema. Y Cristo vino a decir las cosas de una manera superior. No es el hacer, es el por qué lo hago. Un trasfondo espiritual a las cosas. Por eso Cristo dijo, no el que se acuesta comete adulterio, el que aún mira y codicia en su corazón. Aquí el problema está hablando de adentro. El que no toma en serio el pecado, Dios no lo prospera. 4, disfraza el odio con mentiras y calumnias. Es aquel que habla mal de la gente, sobre todo de aquellos que prosperan. ¿Usted no ha visto la gente envidiosa que habla mal de que prospera? Compró carro, ay, seguro que se ganó la lotería. ¿Qué estará haciendo? Envidioso. Alégrese porque otro prospere. Si alguien en esta iglesia prospera, ¡gloria a Dios! En estos días una hermana de la iglesia compró camioneta. Y yo, ¡uy, hermana! ¡Gloria a Dios! Eso tiene que alegrarnos. ¿Sí o no? Ya no se pueden ir porque comenzó a llover. ¿Cuántos me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, listo. 25 minutos más. 6. Bueno. 5. Lleva a cabo maldades por diversión. Esta la Biblia lo llama necio. Dios no puede prosperar a aquel que hace maldades únicamente porque los satisfacen. Número 6. Tiene una boca perversa, un lenguaje obsceno que, otra vez, tiene una boca perversa, un lenguaje obsceno que refleja desobediencia a la palabra de Dios. Chistecitos de doble sentido y palabras, bueno. 7. Dios no prospera al que confía en su propio entendimiento. 8. Aquel que expresa todo lo que piensa. ¿Usted conoce gente que no tiene filtro? ¿Va por el mundo sin filtro? Hay que guardar la boca. Yo no puedo decir todo lo que pienso. Tengo que primero pensar antes de hablar, porque mis palabras deben ser para edificar al que me oye. Número 9. Dios no prospera al que anda en tinieblas. El que anda ahí, metido en lugares tenebrosos, discotequitas. 10, aquel que no cumple sus promesas. Dios dice, no prometas. Si prometes, cumple. ¿Tú sabes cuántas veces le hemos quedado mal a Dios? ¿Cuántas veces hemos quedado mal a Dios? Y a nuestra iglesia también.
a nuestros líderes, pastor, cuente conmigo, pero cuente, no sé qué cuento. ¿Ah? No sé qué es lo que vamos a contar, porque con usted no lo hemos visto. Que su sí sea y que su no sea, no, cumpla lo que dice que va a hacer. Dios a esas personas las tiene en alta estima. 11. Dios nos prospera a aquellos que causan su ruina con su propia boca. Sus propias palabras todo el tiempo es de maldición. 12. Aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Monja, ayúdame. Con nuestra boca podemos decir que creemos en Dios, pero con nuestras acciones decimos lo contrario. Yo hago una pregunta. La gente que lo conoce fuera de la iglesia, ¿puede decir y dar testimonio que usted es cristiano? Si le preguntamos a sus compañeros de universidad, ¿qué dirán? Si le preguntamos a sus compañeros de trabajo, ¿dirán que usted es cristiano? Porque Dios no puede prosperar a aquel que vive como si Dios no existiera. Entonces escúcheme. ¿Qué significa se pudrió el dólar? Significa cuando tú y yo como hijos de Dios ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en los sistemas económicos del mundo antes que poner nuestra seguridad en la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios te ama. Y Dios ha prometido, si su palabra lo dice, Él lo va a cumplir. Que ningún bien tendrás necesidad, de ninguno. Que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Y creo que hemos tenido incredulidad en creer que Él puede ser nuestra fuente. Y hemos puesto nuestra confianza en lo que tienes guardado, en tu negocio, en tu sabiduría, en tu experiencia. ¿Y sabes qué? Todas esas cosas tarde o temprano se van a pudrir. Porque hoy usted puede decir, tengo $1,000 guardados y hoy el dólar está en 4,000, y mañana, de la noche a la mañana, puede venir un caos mundial como ha pasado antes. Hombres que se quitaron la vida cuando cayó la economía en Estados Unidos y de la noche a la mañana lo perdieron todo. Cuando ponemos nuestra esperanza en el jefe, es que mi jefe me tiene en alta estima, es que sé que no me van a despedir, y mañana te pueden llamar para decirte no trabajas más en esta empresa. Y cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas naturales fallan, se pudren, se acaban, los clientes dejan de llegar, la empresa puede dejar de producir. Pero aunque todas estas cosas falten, mi Señor jamás dejará de proveer lo que Él dijo que iba a proveer. Si Él es mi fuente, no importa que todo lo demás se pudra, no importa que me despidan, no importa que tenga un accidente y no pueda trabajar más, Él es la fuente de mi prosperidad. Él va a hacer que del norte, del sur, del este, del oeste venga provisión a mi vida. Y cuando esa provisión venga, seré una gente que reparte. Voy a bendecir, voy a predicar, voy a ayudar, voy a extender el reino de Dios. Nunca ponga su confianza en el dinero. Nunca ponga a Dios, al dinero Dios, por encima del verdadero Dios. Nunca confíe en Petro, ni confíe en la derecha, ni confíe en la izquierda. Confíe en el Señor, porque Él jamás va a fallar. Él es fiel. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y lo seguirá haciendo. Él ha prometido que ningún bien te hará falta. No importa si estás llegando a tu vejez, no confíe en lo que le puedan dar sus hijos. Si lo que le pueda dar aquel es que me sostiene el otro, a usted lo sostiene Cristo. A usted lo sustenta el Señor.
Y aunque se seque un arroyo, Dios te va a llevar a otro lugar donde Dios va a mandar a una viuda a que te alimente. Pero su provisión nunca va a faltar. Ponte de pie conmigo. No confíes en tu propia mano, ni en tu propia experiencia. Esas cosas se pudren. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mire lo que dice este texto que el Señor trajo a mi mente. Gracias, Jesús. Mateo 6:19 dice. Mateo 6:19. Hoy tienes un gran socio y mañana ese socio se va. No vas a quedar desamparado, iglesia. Dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra las polillas y el óxido los destruye. Esas cosas se pudren tarde o temprano. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar para robar. Donde está tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Vamos, levanta tus manos conmigo esta mañana, no te dé pena. Señor, esta mañana queremos pedirte perdón, porque nuestro tesoro ha estado en otras cosas, en cosas de esta tierra, pasajeras que se pudren, se oxidan. Señor, mi prosperidad no viene de mis ahorros. Mi prosperidad no viene de un empleo, de un jefe, de un contacto, de un sistema económico. Señor, te pedimos perdón si nuestra confianza ha estado inclinada más hacia las cosas de ese mundo que hacia ti. Tú lo dijiste en tu palabra y lo prometiste. Mas buscad primeramente mi reino. Si prosperan en su alma, entonces verán la prosperidad integral en sus vidas. Señor, hoy ponemos nuestra mirada hacia ti. Levantamos nuestras manos en señal de rendición, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos confiado más en otras cosas antes que a ti, Señor. Pero hoy hacemos de ti nuestra fuente de prosperidad. Quiero, Señor, dejar de vivir solamente para mis propios deseos y quiero comenzar a ser un agente de prosperidad, Señor. Voy a unirme con mi iglesia, mi congregación. Voy a ayudar, voy a aportar, voy a sembrar para que juntos llevemos las buenas noticias de Cristo a las personas. Señor, hoy mi compasión se despierta en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y trata con nuestro corazón esta mañana. Despierta la compasión este día, Padre, por esas madres que están afuera, que no tienen cómo alimentar a sus niños, Señor. Por los niños que están desamparados, aquellos que no tienen dónde dormir, aquellos que no tienen qué comer, aquellas familias que están sufriendo de violencia intrafamiliar. Este hombre desesperado que no puede proveer a su casa y ha pensado en tirarse del viaducto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos arrepentimos de tanta altivez y dejar de ver tantas cosas que necesitamos, que no realmente son importantes. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en lo que es importante, Señor. ¿Cómo irán si nadie les predica? Dile ahí al Señor: heme aquí, Señor. Yo voy a estar en los negocios de mi Padre. Voy a ir y voy a aportar, cualquiera que sea mi posición. Yo quiero, Señor, extender tu reino. Tú traerás a mi vida abundancia, riquezas, prosperidad en todas las áreas, y seré un agente de provisión para que tu iglesia
pueda ir y extender tu reino. Oramos por la iglesia mundial ahora, Señor. Oramos por las iglesias de Pereira. Oramos por las iglesias de Colombia y del mundo entero. Oramos por los pastores. Oramos por los pueblos, Señor, representados en cada iglesia. Permítelos prosperar, Señor, para que puedan ir y llevar las buenas noticias a las naciones, Señor. Que tu iglesia en estos últimos tiempos se despierte y que salgamos a predicar, Señor. Que dejemos de pensar en el iPhone o en el Android y podamos pensar, Señor, en que hay una ciudad que necesita de ti, Señor.